Bueno, arrancamos. La última vez habíamos terminado de ver un video que era sobre una niña que le hacían experimentos con una pelotita. Un poco le hacían llorar al final. ¿Recuerdan más o menos? Ahí aparece alguien más. ¿Recuerdan más o menos de qué se trataba, por dónde íbamos, por qué al Sí, profesor se le ocurrió Sí, mostrar sí, ese video? ¿Por qué? por lo de la acción. Estábamos viendo la inteligencia y en el video había dos. Sí. Uno le escondían las llaves hola. abajo Hola. creo que era un... Ahora en Sí. 5 minutos me voy a tratar de conectar de nuevo con la computadora, es que tenía problemas, ahora estoy con el celular para conectar la cámara. ¿Puede ser? Dale, sí, sí, Virus sos sí. vos. Sí, no hay Gracias por problema, no hay tomar. problema, dale. Virus sos vos. Perdón, Santiago, ¿estabas hablando? Sí, sí, que Sí, en sí, el soy yo. experimento había uno donde le ponían unas llaves bajo un repasador, la niña lo encontraba y después se lo cambiaban de lugar y ella seguía pensando que estaba en el primer lugar, aunque lo haya visto, se lo pusieron en el otro repasador. Y después el otro le ponen, hacen que pase una pelota, y le ponen la hacen ver que pasa por atrás de no recuerdo que era una madera, algo así, y después adelante de la madera le ponen como para tapar la pelota para que no pase, y la nena no entendía por qué no pasaba la pelota, porque no volvía a su lugar. Digamos, dicho que tenía que ver con la acción y de conocer mediante la acción y de las diferentes leyes que Bárbaro, todavía no la podían reaccionar. bárbaro. Bueno, un poco que lo tuve que apurar la otra vez, dar el video, bueno, nos quedábamos sin hora, así que por ahí no pude explicar mucho lo que estaba relacionado con eso, así que ahora avanzo con eso. Y paréntesis acá, se va a cortar en algún momento, vuelvan a entrar a la misma sesión, hoy tenemos hasta 9:20, así que bueno, cuando se corta volvemos a entrar a esta misma clase, ¿sí? Bueno, dicho esto, que sí, tal cual como decís, Santiago, y bueno, la idea de todo eso que se puede ver en el video es poder mostrar que el niño de entrada no considera, o por lo menos en su realidad, no hay un objeto permanente. ¿Por qué, Lucas, no hay un objeto permanente? Y básicamente porque lo busca en otro lado. Cuando estaba el ejemplo de la llave, veía la llave que aparecía, supongamos, bueno, no tengo repasador acá, pero supongamos, aparecía en la mano derecha, ¿sí? Se la escondían en la mano izquierda, y entonces el niño, bueno, la iba a buscar y en lugar de ir a buscarla a la mano izquierda, iba a la derecha de vuelta. O sea, buscaba donde apareció. No sé si llegué a decirlo, pero normalmente se ven los niños cuando buscan al padre. Creo que se los dije. O a la madre o a quien sea que buscan. Supongamos que viene de la Sí. pieza la persona, se va para afuera, para la calle, bueno, el chico lo llora, incluso lo quiere volver a ver, ¿y dónde lo busca? En la pieza, en la puerta de la pieza, no en la puerta de afuera, que lo lógico es, si tuviera permanencia material el objeto, en este caso la persona, bueno, tiene que venir de afuera, es algo que se teletransporte, haga magia o algo por el estilo, no pasa en nuestro mundo real, digamos. Con lo cual, ahí es un ejemplo observable de cómo el niño va construyendo ese objeto. No está dado de entrada, como dice el empirismo. Si fuera un empirista diría, bueno, tu mente es blanco, vos ves ahí el objeto que permanece, no se desvaneció ni nada, con lo cual vos tenés la idea de objeto permanente. Pero bueno, no es así. Si fuera un hipnatista, diría, bueno, vos ya naciste con eso, ya naciste con esa idea de objeto permanente, con lo cual no tiene ningún sentido este experimento y de hecho el chico no se va a equivocar. A lo sumo será que no le interesa, pero prueban con zona. Ahí estaban con llave, pero en el otro video estaban con una pelotita y la nena estaba interesada en verlo. De hecho, se puso a llorar cuando no apareció, con lo cual el argumento de que no tiene interés no se sostiene. Así que bueno, la idea de objeto permanente está construida, o por lo menos construida en el sentido de que hay una búsqueda sistemática, ¿sí? ¿Por qué decimos que el objeto permanente está construido? Y porque el niño lo busca de manera sistemática. ¿Puede estar construido antes? Y sí, puede ser. De hecho, hay estudios más actuales. Consideremos que Piaget empezó a escribir en 1930 más o menos, siguió teorizando y demás, y creo que en 1980 más o menos se murió.
hizo experimentos a lo largo de toda su vida, pero hoy por hoy hay tecnologías, más que nada, que tienen que ver con el cerebro, y de hecho, igual los experimentos no son muy complejos tampoco. Después les paso el video, que al final no se los pasé. Pero bueno, algunos dicen que a los 3 meses el niño ya tiene una idea de objeto permanente. Bueno, pero en todo caso, aunque tenga la idea, no emprende ninguna búsqueda sistemática para comprobarlo. ¿Sí? Y lo importante de esto, recordemos que para Piaget es la acción. Él va a decir, bueno, hay objeto permanente en la medida en que emprende acciones para buscarlo. ¿Y qué tipos de acciones? Acciones coordinadas. De hecho, para sacar la pelotita en el segundo, si vos le mostrabas, si le ponías solo una barrera, la nena la podía ver del otro lado de la barrera, ¿sí? Ahora, si le ponías 2 barreras, ya no podía articular esos 2 esquemas de acción, o sea, correr la barrera que estaba cruzada, por decirlo de alguna manera, y la otra barrera, la que estaba de frente. Digamos, no puede articular las acciones, con lo cual el esquema de acción no lo tiene. Bueno, Luca, ¿qué es un... Sí, ¿alguien iba a decir algo? Bueno, No. bueno, ustedes me pueden decir, Luca, ¿qué es un esquema de acción? No sé si lo dije, pero bueno, el esquema de acción es justamente un armazón, por decirlo de alguna manera, de acciones. Y a ver, para ser un poquito más concreto, bueno, la capacidad, digamos, de generalizar esa acción a otras situaciones. Es muy parecido a lo que dije, de hecho es lo mismo cuando di el ejemplo de prensión o cuando damos el ejemplo en general de agarrar cualquier cosa o aplicar una acción a cualquier objeto. La acción en sí se la aplicás a un objeto concreto, el celular, pero después tenés capacidad de aplicárselo a mucho más. Eso que se repite es el esquema de acción. ¿Y por qué es importante? Porque es una coordinación de acciones más chiquitas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto apunta, recordemos que todo el tiempo el norte, no sé si lo dije esto, el norte de Piaget y las investigaciones lo que apunta es a saber cómo piensa el científico. Si algo que caracteriza a la ciencia es la lógica, un pensamiento altamente estructural, formalizado, consistente, ¿sí? Que no admite contradicción. ¿Algo de lógica saben, vieron alguna vez, escucharon, aunque sea? Bueno, la lógica, de hecho ustedes la usan todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, la lógica es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el pensamiento correcto, la manera correcta de razonar. Si yo, si yo afirmo, bueno, cada vez que... si yo afirmo, bueno, trabajo, entonces tengo dinero. ¿Sí? Eso sería un razonamiento lógico, se llama condicional, ¿sí? Porque busco una causa, genera un efecto, bárbaro. Ahora, si yo digo el inverso, o sea, la negación inversa, no tengo dinero, entonces no trabajo. No, eso es falso, porque puedo tener dinero por otra cosa. Puedo tener dinero porque me lo encontré, porque me lo regalaron, por lo que sea, ¿sí? Eso se llamaría falacia, afirmación del consecuente. A lo que voy es que hay maneras correctas de razonar y otras que no. Bueno, eso algunos los estudian a fondo, no es la idea que ustedes lo estudien a fondo, de hecho yo tampoco lo sé a fondo, tengo alguna noción general, pero bueno, es algo que lo usamos todo el tiempo. Cuando escriben ustedes un discurso, cuando escribieron, cuando hablan, usan todo el tiempo conexiones lógicas, por ejemplo, la conjunción, la disyunción, la causalidad, como hablé recién, pero usan la palabra y, junta una cosa con otra, en efecto, en consecuencia, en conclusión, y todas las afirmaciones que hacen, que eran lo que en secundaria le llamaban oraciones, por decirlo de alguna manera, después le vamos a llamar proposiciones, que son afirmaciones sobre algo, ¿sí? Están conectadas, no están desconectadas. Bueno, básicamente el científico se supone que eso lo lleva al extremo y lo hace demasiado bien. Entonces Piaget dice, bueno, ¿cómo los niños chiquitos pasan de pensar, de tener pensamientos caóticos, de hecho, acciones que ni siquiera se coordinan, a tener, no sé, ponemos 30 años, por decir alguna edad, y ya son un científico que puede resolver problemas matemáticos complejos, puede resolver ecuaciones, estudia la naturaleza y demás. Bueno, ¿cómo llegamos de eso que es muy desordenado a algo bien abstracto? ¿Sí? Bárbaro. Entonces dice, bueno, primero es con la acción, esas acciones se van coordinando de manera lógica y llegamos a los esquemas de acción. Bueno, en sí los esquemas de acción, para ser más preciso, son la base de todo el conocimiento.
eso a su vez se va a ir complicando más y complejizando más y complejizando más. ¿Sí? Bien. Dicho esto, en la etapa del sensorio motor, lo principal es la que logra construir el objeto permanente. Y bueno, antes no hace nada, Lucas, aparece de golpe a los 12 meses, supongamos. No, hay un proceso que hace primero el niño y primero tira reflejos. Vamos a elegir, por ejemplo, igual muchos reflejos para elegir no hay, pero el de prensión, ¿sí? Tenemos el de succión también, después tenemos algunos que otros más, pero lo más importante son esos. Bueno, supongamos con la mano que agarra, tira manotazos al aire. Primero los va a tirar al aire hasta que, por reflejo, en algún momento va a tocar un objeto, lo va a volver a repetir, ¿sí? Hay toda una serie de nombres, eso lo llaman reacción circular permanente, reacción primaria circular y demás. Bueno, no importa esos nombres, lo importante es la lógica. Agarra entonces primero un objeto, lo que sea, lo toma para sí, ¿sí? Después, en algún momento, entre los 0 años y el año, va a lograr tirarlo hacia afuera el objeto, digamos, va a empezar a tener noción del exterior, o por lo menos le va a poder empezar a interesar el exterior, lo tira para afuera, lo repite una y otra vez. De hecho, a veces se ve, por ejemplo, en los bebés chiquitos, que tienen ya 6, 7 meses, que agarran cualquier cosa y lo tiran. Y lo tiran. Y uno dice, pero no sabe que se va a caer o no le interesa. No, la verdad no sabe que se va a caer, lo está probando. Está tanteando, a ver, dice, a ver hasta dónde puede llegar esto. Y lo vamos tirando. Y esa es la manera de ir articulando la distancia con la fuerza del brazo y demás. ¿Sí? De a poco se va metiendo, se va situando, digamos, en el medio ambiente. Un logro previo que, bueno, se caracteriza como inteligencia y que tiene que ver, digamos, que evidencia intencionalidad. Acuérdense que cuando hablamos de intencionalidad ya hablábamos de Husserl, hablábamos de intencionalidad y demás. Bueno, para Piaget la intencionalidad es el indicador de que hay inteligencia. ¿Por qué? Bueno, porque justamente si la inteligencia es adaptación, tengo que tener la intención de adaptarme, si no estamos complicados. Entonces, ¿qué es Entonces, la intencionalidad es un indicador de inteligencia, y cómo se ve en un chico, en un niño que ni siquiera te habla, sino que actúa, bueno, puede discriminar entre medios y fines. En el caso de la pelotita, no estaba muy bien construido, ¿sí? Pero por lo menos sabía que para seguir viendo la pelotita tenía que mirar del otro lado de la barrera, con lo cual cambiar de posición la mirada era el medio para poder llegar a ver la pelotita. Cuando le pusieron 2 barreras y se complicó. Pero en principio sí sería inteligente el bebé en términos piagetianos, porque puede diferenciar entre medios y fin. O con el repasador era más fácil, y cuando logre sacar el repasador, ¿sí?, para ver el objeto, podemos decir que lo logró. Hay distintas variaciones en el experimento. Por ejemplo, suele pasar que si le dejan que se vea una parte de la llave, a esa edad la nena lo puede hacer, en la que vimos en el experimento, ¿sí? Pero bueno, en definitiva y resumiendo, todo lo que dije es, el bebé arranca de que nace con reflejos, va a dar manotazos, por decirlo de alguna manera, va a aplicar los esquemas de acción que tiene, primero por casualidad, después para sí mismo, se va a chupar el dedo y demás, después para agarrar objetos, después va a lograr construir esta diferencia entre medios sin fines, que indica intencionalidad, y por último va a lograr, o por lo menos va a dar evidencia, ¿sí?, de que hay objeto permanente. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Listo, bárbaro. Sí. Bárbaro. Sí. Paralelamente, ¿sí?, como contracara de que hay objeto permanente, dijimos de entrada que según Piaget el conocimiento es interacción entre sujeto y objeto, y si el conocimiento no está dado, se va construyendo, bárbaro. Por el lado del objeto llegó a construir la permanencia, digamos, el objeto es permanente, bárbaro. ¿Y qué acción fue necesaria para que ello ocurra? Y bueno, fue coordinando las acciones. Entonces, Piaget a esto, cuando esta coordinación de acciones es estable, ¿sí?, la llama grupo permanente de desplazamiento, ¿sí? De vuelta, no importa tanto la definición, sino la idea de que el niño logra articular esas acciones que son estables. Esto se ve
al año más o menos ya se empieza a caminar, pero antes de que camine gatea. En la medida en que él tiene, o sea, demuestra que tiene como un mapa, por decirlo de alguna manera, de que sabe ir y volver, ¿sí? Va hasta la puerta, vuelve, es capaz de regresar, bueno, eso evidencia que para él tiene cierta estabilidad al mundo en función de sus acciones. Sabe que puede volver a donde fue, volver atrás, es como cierta reversibilidad, ¿sí? No se pierde, en un lugar que conoce, obviamente. Es posible conocer un lugar en términos estables, no es algo que va... después les voy a mostrar una imagen, porque por ahí con palabras no se entiende tanto. No se los pasé, pero ahora sí, cuando termino la clase les paso el video, que se ve claramente cómo el bebé va viendo imágenes perdidas, ¿sí? Bueno, cuando él logra desplazarse, gatear por toda la casa tranquilamente, ir y volver, bueno, ya todas esas secuencias de acciones están bien articuladas, con lo cual hay un correlato entre el objeto permanente y las acciones que el niño hace. Las acciones son permanentes, el objeto también. Listo. Cerramos ahí, sensorio motor. Bueno, después les voy a pasar igual también textos. Puse uno, lo colgué, no sé si lo vieron, o tuvieron tiempo de ir mirándolo. No. Bueno, ¿Que en la biblioteca? Sí, en la biblioteca. Bueno, Fobia, desde sí. ya no les digo que sean, lo tienen que leer obligatoriamente, pero sí les va a servir. Les va a servir. Bueno, cerramos ahí. Bueno, ¿qué sigue después? Si ya pasamos, ya terminamos, digamos, la parte que tenía que ver con las sensaciones, con lo tangible, con los sentidos, por decirlo fácil, era de lo que veníamos hablando, por un lado el empirismo y por otro lado estaba el racionalismo. ¿Qué vendría ahora entonces? El historicismo. Sí, ahí por ahí me explico mejor. Los dos grandes polos son, sea que aprendemos con los sentidos, sea que aprendemos con la razón. Empirismo, racionalismo, que lo ordenamos, cambio, permanencia, etc. El historicismo vendría a ser algo, la síntesis entre los dos. Contiene a los dos, no se reduce a ninguno de los dos, pero articula a los dos. En general, Piaget es historicista porque contiene los dos. Ahora bien, ya explicamos la parte del empirismo, digamos, por decirlo de una manera, es la parte que, bueno, ya está, los sentidos sí intervienen, ¿sí?, en la construcción del objeto. Obviamente, también intervino mucho más, que era el grupo práctico de desplazamiento y demás. Sin embargo, y nos vamos a ir moviendo más que nada hacia la capacidad de razonar que tiene un científico, la capacidad abstracta. Y acá un punto, una aclaración. De leer los parciales, la idea de razonamiento o de razón vi que no está muy clara. Me gustaría más o menos dejarla clara ahora. Para eso, más o menos, ¿qué les parece o qué entienden a partir de todo lo que vimos que es la razón? Sí, ¿por qué hablamos de racionalismo? Acá estaría bueno algún valiente. Estoy como muy cerca de la pantalla. Ahí está. A ver, algún valiente que se afina, que se anime a abrir el tema de la razón. ¿Qué es la razón? Pueden googlearlo, no hay problema. Me parece listo. Bueno, no hay valientes. Bueno, no importa, sigo hablando yo. Tengo la definición, si la leo de internet. Sí, pero léela de internet, no hay ningún problema con eso. la razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. Bien, bárbaro. Decime, ¿ahí dónde la lees? ¿Te aparece esa sola definición o te aparece abajo más definiciones? No, me aparece esta. Está bien, no importa. Bueno, con respecto a las definiciones en general, algo básico, las usamos todo el tiempo cuando hablamos. Así que generalmente cuando hay definiciones dicen, bueno, definición coloquial o general tanto, definición psicológica, poner o definición para la filosofía o definición para la física y demás. ¿Vieron? Así que alguna vez aparece. Bueno, después... Sí. Bueno, entonces, en este caso, cuando hablamos de razón y para la psicología,
metida dentro de la filosofía tiene un significado muy específico que no es el uso cotidiano. La definición que diste, Bianca, recién está perfecto para el uso cotidiano. Cuando decimos que alguien es razonable, es alguien que piensa, que es reflexivo, que no dice un disparate. Está bárbaro, perfecto, bien. Ahora bien, cuando hablamos de racionalismo o concretamente dentro de la teoría del conocimiento sobre cómo se conoce o qué es lo primero y qué es lo segundo, ¿sí? A lo que se refiere es a la capacidad de inferir, ¿sí? De extraer información de otra información, ¿sí? A partir de premisas, de observaciones, si se quiere, logramos inferir algo, ¿sí? En el parcial creo que alguien se lo decía. De hecho, de vuelta, si encuentran muchas correcciones en el parcial, en algún caso, no necesariamente está mal. Por ahí el error es muy mínimo, pero digo, bueno, acá falta, ya que estamos y está cerca, le doy un empujón, así lo entiende bien. Así que bueno, dicho esto, por ejemplo, si yo digo, veo dos objetos, dos piedras por ahí tiradas, digo, bueno, ¿cuál es la distancia mínima entre esas dos piedras? Y una línea recta, ¿sí? Lo hacemos todo el tiempo cuando vamos a algún lado. Quiero llegar lo más rápido posible a un lugar y voy caminando derecho o corriendo derecho, ¿sí? Ahora, la línea recta no es un observable, nadie lo está viendo, ¿sí? Es una inferencia mía, es un producto de mi mente. Yo la estoy poniendo ahí. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, más o menos, sí. Más o menos, sí. Bárbaro. Ahora damos más ejemplos para que siga, profundicemos. Pero, bueno, acá me dice que tengo 10 minutos. Pero bueno, básicamente la afirmación es, conocí la verdad, ¿sí? Que esa línea recta es la distancia mínima entre dos puntos, y esa verdad no es un observable, no lo veo con los ojos, no lo oigo, no nada. Es un producto, una abstracción que yo hice con mi mente. A esa capacidad, de hecho, razón etimológicamente es dentro de, pero bueno, la idea es, lo extraje, ¿sí? De mi mente, digamos, yo metí información, mi mente lo procesó y extrajo esa información, y esa información es la verdad, eso es verdadero. Es decir, el sujeto está poniendo algo que no está, porque si nosotros no hablamos o nos vamos, las dos piedras van a salir ahí tiradas, ¿sí? Los animales la van a ver y nadie va a ver la línea. ¿Se entiende? De la misma manera que yo agarro a esas dos piedras, o el celular o lo que sea, y lo llamo 1, y al otro celular lo llamo 2, y al otro lo llamo 3, y alguien viene y los mira, che, no lo veo, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? El 1, el 2 y el 3 son, digamos, es algo que yo puse, y lo entendemos todos los que participamos de ese sistema simbólico de números, de ese sistema de números, pero no, nadie ve por la calle caminando un 1. Ves un objeto que lo ubicaste en una categoría, se llama 1, ¿sí? Sí. Dicho de esto, entonces, ¿cuál sería la manera por excelencia de proceder para un racionalista? La deducción, ¿sí? Si yo digo, el ejemplo clásico, lo van a encontrar por todos lados, todos los humanos son mortales, Lucas es mortal, ¿cuál es la conclusión? Lucas es humano, ¿cuál es la conclusión? Lucas es mortal, ¿sí? Sí. Ahora, A eso lo Eso lo vimos vimos en TOC, en otra materia. Sí, lo están viendo en TOC. Theory of Knowledge se llama. claro, bueno, hay Creo que muchas... ya lo pasamos, pero A ver, ¿y qué vieron? Porque sobre algo hay mucho que decir, por eso. eso. Estábamos viendo el ejemplos razonamiento así. como una forma de aprender, de saber. Y había una que era esa forma, tipo, haciendo conclusiones, tipo, si Claro. Bueno, es así. bárbaro. Y no siempre eran correctas. Por ejemplo, había una que era un pato es blanco, todos los patos, tipo, veo dos patos, entonces los dos son blancos, entonces digo todos los patos son blancos, pero no, lo estás haciendo de dos patos nada más, sabes que hay más patos, algo así. Como que había excepciones, sí. Sí, a ver, lo que están viendo ustedes en realidad es lógica. Seguramente lo ven dentro de otra materia porque lo combinan, en la secundaria lo combinan con otros temas, para no tengan todo el año lógica. Pero sí, lo que ustedes hablan de los patos en realidad es un ejemplo también muy famoso, que en realidad se hizo con cisne. Es el cisne, que había cisne negro, se descubrió, no sé, en el siglo XX, en algún lugar. Anteriormente, ¿sí? Había solo cisne blanco, con lo cual yo
ver un ejemplo y decir, este es blanco, y entonces todos son blancos, sería un error. En ese caso, el razonamiento es inducción. Es diferente al que yo planteaba. En el que yo planteaba, primero está la regla general, ¿sí? Luego está el ejemplo y luego está la conclusión. Acá es al revés. Está el ejemplo, ¿sí? Y a partir de ese ejemplo, yo infiero la regla, ¿sí? Digo, en realidad voy sumando ejemplos. 1 blanco, 2 blancos, 3 blancos, bueno, entonces todos son blancos. No, eso no es un razonamiento válido. Ese tipo de razonamiento sería propio del empirismo, porque el empirismo va observando. Unos blancos, otro cisne blanco, entonces todos son blancos. No, un racionalista te va a decir, no, es falso, no es necesario que eso sea así. ¿Sí? Porque hay experiencia justamente, ver un cisne negro, que va a contradecir eso, con lo cual tu conocimiento no es verdadero, puede cambiar, es susceptible de cambio. El conocimiento verdadero, te diría un racionalista, es el producto de la razón, es decir, aquello que yo infiero a partir de toda la información. En este caso, con respecto a los patos, el racionalista diría, bueno, todos los patos son aves, ¿sí? Entonces, el pato este que encontré negro o blanco, va a ser un ave, necesariamente, sí o sí. No hay excepción a esa regla. ¿Se entiende? Es tautológico en realidad, es trampita, es como que yo diga, en realidad salto a una categoría más amplia. Es como que yo diga, a ver, todos los vinos son bebidas. Y bueno, este vino rojo, y sí, va a ser bebida. Vino blanco, y sí, va a ser bebida. Siempre va a ser bebida. ¿Sí? ¿Se entiende? Se va a una categoría de agrupación más amplia, con lo cual nunca es posible negarlo. Siempre va a ser verdadero. Es como que yo diga, bueno, ustedes son estudiantes todos los estudiantes del Lincoln están en este Zoom. No, ahí sería un inductismo. En la división, en la división que están ustedes hay hombres y mujeres. Y bueno, y apareció una mujer y sí, es parte de la división. Y apareció un hombre y sí, es parte de... No quería usar ese ejemplo porque ahora es muy polémico, pero bueno, para que se entienda. ¿Se entiende? Estoy siendo redundante. Bueno, ya me desvié mucho con eso. Pero bueno, la idea era que el científico va en esta línea y cada vez va a algo más concreto, más grande que se llama concepto. Nosotros cuando hablamos, y sigo para retomar esto mismo que se planteó ahora, cuando ustedes, de hecho en el parcial, yo les pido que miren un observable, algo como sería el cisne negro, que puede cambiar de una película a la otra, pero lo inscriban o lo pongan dentro de un concepto. Entonces, este observable participa dentro del concepto del psicoanálisis super-yo. Este mismo observable puede participar dentro del concepto de refuerzo negativo, ¿sí? Del conductismo, ¿sí? Este mismo observable puede participar en otro lugar. Básicamente, eso sería progresar en el conocimiento, poder incluirlo en categorías más amplias. ¿Qué es un concepto? Y básicamente aquello que se repite en muchas situaciones. Hasta acá veo caras, los estoy aburriendo, ¿no? Bueno, No sé. creo que se está por cortar. Bueno, la idea ahora, cuando volvemos, miro un video, así ponemos un video, así lo van viendo, y vamos progresando hacia lo que sigue. Pero bueno, toda esta vuelta que di básicamente para justificar. Había hecho un paréntesis con la idea de razonamiento que esperemos se haya entendido, porque ya no quiero decir más sobre eso porque nos vamos a complicar mucho más. Pero la idea es avanzar, lo que Piaget plantea es avanzar de lo concreto hacia lo abstracto, ¿sí? Del perro guau guau que le va a decir el nene a la idea de perro en general, ¿sí? Ustedes habrán escuchado que los niños, 2 años, 3, cuando recién empiezan a hablar, y allá va un nene, y al nene en vez de decirle nene, le va a decir Juan, ¿sí? Porque el hermano se llama Juan. Allá va un Juan, allá va otro Juan. ¿Alguna vez escucharon? O Sandra y allá va otra Sandra.
él todavía no tiene la idea, ¿sí? El concepto general o la clase de niño, de adulto. La va entendiendo, pero todavía no llegó a construirla bien. Entonces a todos le llama Juan, o lo llama a todos los perros, lo llama como el nombre de su perro. Aquel es Manchita, otro Manchita. ¿Sí? Va en proceso. No podemos decir que no lo entendió del todo, pero sí algo entendió. Esto le llama, Piaget lo llama preconcepto, es un estadio anterior al concepto, y va a suceder en la etapa que va desde los 2 a los 6 años, se va a lograr, ¿sí? Ahora bien, pero para que el niño exprese esos conceptos, hay un paso entre medio, que aprenda a hablar. El niño de 1 año que hablábamos no sabe hablar todavía, ¿sí? A los 5 años, le digo, más o menos va a tener preconcepto. Bueno, ¿en el medio qué pasó? En el medio logró incorporar esta función, semiótica se llama, que es lo que nosotros hablamos como representación, ¿sí? Como culmine de eso, va a lograr hablar, que normalmente sea entre los 2, 3 años si tarda mucho, pero bueno, antes también, al año y medio, al año ya empieza a decir. Hay vocalizaciones, pero un lenguaje organizado y empieza al año y medio, más o menos, hasta los 3. Puede tardar alguno más, puede tardar alguno menos, pero más o menos por ahí. Bueno, lo que va a hacer cuando él logre hablar, que se está por cortar, me va a quedar hablando, pero bueno, no importa. Vuelvan a entrar a esta misma, ¿eh? Lo que va a pasar es que él va a tener la capacidad, le llaman función semiótica, y acá hay que diferenciar algo. Por un lado, bueno, hablaba de representación, y la idea era ser un poquito más específico, porque hasta ahora representación la vimos en casi todas las corrientes, ¿no? En el examen la idea era que alguno profundizó un poco más, pero la idea era que solamente como representar, volver a ser presente aquello que no lo está por el momento, o no lo está para la percepción, ¿sí? Siempre es esta misma discusión entre percepción y entre razón. Bueno, los que estudiaron el lenguaje en general y demás, lo que hacen arrancan, por decirlo de una manera, haciendo una discriminación muy básica entre significante y significado. Significado, ustedes es una palabra que la usan siempre, significante no. Bueno, arranquemos con lo que usan siempre, significado. ¿Cuál es el significado, digamos? Para hacer juego de palabras. ¿Cómo lo definirían? De vuelta, si quieren preguntarle a San Google, no hay problema. Bueno, eso por ahí es mejor. No, pero ¿sabés qué era mejor? Yo iba a decir Decilo. no sé si el sentido, para no decir la palabra significado, Sí. que le das a una palabra o a algo. Bueno, pero decilo, después le buscamos un sinónimo. El Sí. sentido, el significado que le das a algo. Sí. Sí, Bueno, bárbaro. ya sea una acción, cosa, lo que sea. Bárbaro. Perfecto. De hecho, lo que estamos haciendo, yo estoy tirando una serie de palabras acá y ustedes tienen significado para ustedes, ¿sí? Yo le digo árbol y aunque ustedes no lo ven acá el árbol, tiene significado árbol, ¿sí? Entonces, significado vendría a ser el objeto que representa esa otra cosa. ¿Y esa otra cosa qué es? Una palabra, ¿sí? O un dibujo. Yo les puedo poner el dibujo del árbol acá y lo ven también, ¿sí? O en el mejor, y ahí se va a complicar, pero alguna acción o algún acting algo. Sería difícil de actuar de árbol, pero me puedo disfrazar de árbol, ¿sí? A eso, para no andar llamándole palabra, imitaciones y demás, le llamamos significante. Significante vendría a ser aquel indicador, ¿sí? O aquel objeto, por decirlo de una manera, que refiere a otro objeto. ¿Sí? Acá las palabras refieren a un objeto real. Sí, en el caso de árbol, ¿no? Si hablo de amor, bueno, ya ahí está más complicado. Por lo menos no es algo ubicable temporal y espacialmente. ¿Sí? Bueno. Dicho esto, algo tan... creo que perdimos algunos. ¿Están todos? Sí. Con todo. Bueno, Estamos todos. bárbaro, genial ahí. Bárbaro, entonces, bueno.
el niño logra hablar, el niño en algún momento logra hablar, pero ¿apareció de golpe la capacidad de hablar? Siguiendo la lógica de Piaget, no, se fue construyendo, ¿sí? Bueno, ¿qué hubo previo a que logre representar a partir de significantes orales, como es el lenguaje, totalmente articulado, porque si yo digo palabras sueltas tampoco tiene sentido, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó antes? Bueno, antes el niño iba adquiriendo la capacidad de representar, de hecho lo va a lograr, el lenguaje bien armado lo va a lograr a partir de los 4 años más o menos, antes va a decir palabras sueltas, a los 3 si se quiere también, alguno puede hablar, pero bueno, lo va a lograr en ese tiempo, en ese periodo, de los 2 a los 4 años más o menos. Y antes él empezaba a usar representaciones, ¿sí? Pero por ejemplo, representaba algo bailando, ¿sí? O representaba algo dibujando. Bueno, pero a los 2 años no dibuja nada, no, bueno, hace rayones, pero para él tiene significado. En donde vos ves un rayón, para él hay un perro. Bueno, está bien, si lo quiere ver, está bárbaro. Pero en ese sentido que hay un grafismo, algo que representa otra cosa, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a ver el video que viendo a los niños es mucho más divertido y se entiende más. Así que vamos por acá. ¿Mm? El video está bien, así que ahí les comparto pantalla. Esperemos que se escuche, cualquier cosa me avisan. Este sí se tiene que escuchar. Mm. ¿Ahí lo pueden ver? Primero es indispensable conocer que ¿Se escucha? Bueno, Sí. dura unos cuantos minutos el video, así que la idea es, lo voy parando, hablamos, y bueno, seguimos hasta donde nos dé el tiempo. esta etapa se extiende aproximadamente desde los 2 a 7 años. El estadio preoperacional se subdivide en 2 subestadios. Para comprender el mismo hemos tomado 2 ejemplos, el de una niña de 2 años y el de una de 6. En este subestadio, los niños pueden usar símbolos o representaciones mentales como palabras, números o imágenes a las que les han dado significado. ¿Qué es eso? ¿La mami es eso? Puesto que estás tan decidido, voy a darte una... Así, los infantes pueden reconocer, recordar y entender a las personas, objetos y situaciones que los rodean de manera más sencilla. ¿Y la mami? De segundo. Papel. Crema para que no se sacar el juguito. Que vaya ropa. Además, los niños pueden recordar y pensar en cosas que no están físicamente presentes. Un pato con otro. ¿Dónde está el otro pato? Un pato con... ¡Ay! ¿Dónde llevaste otro pato? Otro pato. Otro pato. Mami, está el pato. Espera. Ahí está el pato. En esta etapa pasan de utilizar. Bueno, hasta ahí, ¿qué pudieron ver de lo que venimos hablando? La niña reconoce los objetos seguros, como dice ahí, empieza a mirar fotografías Sí. y los objetos cuando los ve, los busca, como que empieza a darse cuenta de esas Claro, cosas. bueno, ya si lo puede buscar es porque sabe que va a encontrar lo que está, no desapareció, con lo cual la idea de objeto permanente ya está. Sí.
como bien decís. Y lo segundo es que hay un objeto que referencia a otro, la foto, en este caso. Esta foto representa a mamá. Después, en algún futuro, va a ser el lenguaje. La palabra mamá, bueno, de hecho ya está usando el lenguaje esa niña, así que ya logró todo. Pero bueno, la idea es que se vaya viendo que hay algo que representa otra cosa. Creo que ahora van a mostrar también de dibujo. Utilizar balbuceos a una expresión Perdón, ¿alguien quería agregar algo más? Vamos más o menos de por ahí. No, lo que dijeron. Dale. Bueno, seguimos. clara del lenguaje. Ahí se apaga el colchón y ahí se baña mami y ahí cayó un... ¿Por qué no? Un abuelito. Un abuelito. Asimismo, en esta función, los infantes utilizan los símbolos para entender el mundo. Por ejemplo, los niños utilizan los garabatos para representar a gente, casa, coches, nubes y muchos otros aspectos del mundo. Dibujando un pellito. Dibujando un pellito. ¿Y qué El señor. Una palomita. Hasta dibuja el señor. Señor, ya, dibuja el señor. Las manos. Eso, El cuerpo. Las medias. Las cosquillas. Muchos zapatos. el dedo. Tiene barba como Muchos el mío. dedos. Tu pío para manos. Tiene las barbas. Las pies. Bien. Ese azul vas a pintar. Los niños comienzan a usar un tipo de... Bueno, acá en el dibujo lo que le damos recién, ¿sí? En un garabato ella ve un montón de cosas. Pero lo importante también acá que se suma es que mientras va escribiendo, va hablando. Digamos, por lo que se ve, el habla, el lenguaje hablado, vendría a acompañar a la acción. Por el momento no la reemplaza, pero como que va anunciando, yo voy haciendo esto, nosotros que lo escuchamos decimos nos va anunciando, pero en realidad, aunque esté sola, también lo hace. Quiero decir que ese lenguaje va más bien dirigido a ella misma que a los otros. De hecho, se puede ver, no sé si estará acá el ejemplo, pero los niños a esa edad cuando juegan también hablan y juegan solos. Digamos, está al lado de otro nene, pero cada uno en su mundo jugando con su juguete a su juego, ¿sí? De hecho, a niños de esa edad, que debe tener, no sé, 4 años, a nena más o menos, le das una pelota a los chicos para que jueguen y todos patean para el mismo lado y ninguno juega, no es que juegan en grupo. Con lo cual, digo, acá el lenguaje todavía no es un sistema organizado para relacionarse con los demás y comunicarse con los demás, sino es más bien un apoyo de la acción. Va construyéndose, apunta a ser una herramienta de comunicación y de pensamiento, pero por el momento se va construyendo como apoyo de la acción. de razonamiento. Perdón, ¿hasta acá se entendió? Sí. Bárbaro. La idea es ir viendo cómo todo esto que pensó Piaget tiene apoyo en la experiencia, si no estaríamos especulando solamente. Pero bueno. Naturalmente todos esos observables se pueden interpretar desde distintos puntos de vista, como a ustedes les pasó en la película. Un mismo observable lo podían pensar o analizar desde las distintas corrientes teóricas. Y ese es uno de los grandes problemas sino características de la ciencia, ¿sí? Todo es discutible, o casi todo. Primitivo, y quieren saber las respuestas a toda clase de preguntas. Es conocida como la etapa del niño preguntón. Los niños comienzan a usar un tipo de razonamiento primitivo, y quieren saber las respuestas a toda clase de preguntas. Es conocida como la etapa del niño preguntón. Mami, ¿Qué pasó? ¿por qué tenemos muebles? Porque la casa tiene que tener muebles para podernos sentar. ¿Y por
mami hay puertas en las casas? Para podernos proteger del frío. ¿Por qué tenemos colchones? Para dormir cómodos. ¿Y por qué viene la noche? Porque tenemos que dormir y descansar. ¿Y por qué hay escuelas? Para poder aprender muchas cosas que no conocemos. ¿Y por qué hay teléfonos? Para comunicarnos con las demás personas. ¿Y por qué hay carros? Para podernos movilizar a cualquier parte. ¿Y por qué hay juguetes? Para que no te aburras. Los perritos, ¿por qué hay? Porque los perritos tienen que tener hogares. Piaget afirmaba que los niños preoperacionales Bueno, y hasta acá, bueno, lo que se vio en esta nueva parte del video es algo que se añadió, que yo se los presenté como pensamiento preconceptual, pero también lo llaman intuitivo, que es lo mismo. Preconceptual porque es anterior al concepto, e intuitivo básicamente porque no se guía por la intuición, se guía por la percepción, o básicamente por lo que le parece al niño, al margen de que entre en contradicción o no. Vamos a llamarlo preconceptual o intuitivo, es lo mismo. Le digo porque acá está así, si ustedes lo googlean o lo leen, también aparece como preconceptual. Básicamente acá la niña lo que está tratando de hacer, y cuando llega el pensamiento conceptual es que lo logró, empezar a esto que hablábamos, lógica, que Kant habló sobre ello, que distintos filósofos lo teorizaron, y bueno, en realidad son relaciones que no llevan a contradicción, que excluyen la contradicción, ¿sí? Que son consistentes. Y el ejemplo es la relación de causalidad, que es bastante popular, que antes la hablábamos con el ejemplo que di, y acá la niña está tratando de construir, por eso empieza a preguntar, ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si la noción de causalidad la tuviera siempre, ya lo hubiera preguntado antes, o por lo menos ya lo hubiera indagado antes, pero empieza a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué? Está empezando a establecer esta relación causa-efecto. El por qué pregunta por la causa. Listo. ¿Hasta acá vamos? Sí. Sí. Listo. Y en ese sentido, no sé si está en este video, creo que no lo vi, hay un montón de razonamientos, ¿sí? Preconceptuales o anterior al pensamiento científico que se van a ir dando en esta fase, ¿sí? Se van a ver, y que de hecho tienen, a la hora de pensarlo, porque ¿de dónde toma esto el científico que lo estudió? Vamos a estudiar esta categoría, esta. Lo tomó de la lógica, de la filosofía y de la historia de la ciencia. A lo largo de la historia, a lo largo de las civilizaciones, y un poco también es una hipótesis de Piaget, un poco sociológica, no es tan fuerte, pero sí la propone, es que así como la ontogénesis evoluciona, es parecido a la historia de la ciencia. La ontogénesis es nuestro desarrollo, así como el niño pasa por ideas que son poco articuladas, contradictorias, no científicas, y llega a la ciencia, a lo largo de la historia de la humanidad hubo civilizaciones más atrasadas, por decirlo de alguna manera, que llegaron hoy al conocimiento, que luego llegaron al conocimiento científico. Que es, bueno, por ejemplo, en civilizaciones primitivas, de vuelta, así, muchas comillas, se pensaba, por ejemplo, que el cielo, había un pensamiento intuitivo, y esto quiere decir, por ejemplo, un pensamiento animista, ¿sí? El sol me habla, el sol me sigue, adoremos al sol porque el sol es un dios, ¿sí? Con lo cual se dota a un objeto inanimado del ánimo, ¿sí? Del alma, de un sujeto que sí es animado, el hombre, digamos, se lo hace hombre al sol, se lo hace hombre a la luna, o mujer, ¿sí? Bueno, esto mismo a esta edad le pasa a los niños, acá no está el ejemplo, pero bueno, ¿y qué me puede decir la luna? Y la luna me sigue. El sol sale, ¿sí? De hecho, sí, hay un ejemplo muy, muy famoso, que le voy a dar si encuentro el video después, y si no lo van a tener para leer, que se lo indaga a un niño
sobre, y bueno, ¿cómo empezó el mundo? El niño iba a una escuela, por un lado iba a la escuela que le enseñaban la teoría de cómo inició el mundo y demás, la evolución y demás, y por otro lado iba a catequesis, creo, o otra religión que le enseñaban el origen del mundo a partir de Dios. Entonces el niño iba combinando una cosa con otra, iba mezclando y sí, y caía en esto de, por un lado sí hubo una gran explosión, bueno, y después vino Dios y creó a Adán y Eva y demás, con lo cual mezclaba un poco la explicación científica con una más bien animista, intuitiva, primitiva, por decirlo en los términos de Piaget, insisto. Así que bueno, a lo largo de toda esta etapa, hasta los 7 años más o menos, 6 o 7 años, se van a ir dando todos estos pensamientos que entran en contradicción, caen en falacias, no son sistemáticos. Otro ejemplo es que no logra articular, ¿sí?, la dimensión espacial, por ejemplo, y en esto pensamos de vuelta en lo de coordinación de las acciones para lograr esquemas. En su mente, la dimensión espacial, el esquema de acción espacial, no lo logra articular con el esquema de acción temporal. Por ejemplo, caso clásico, que por lo menos lo van a leer seguramente cuando les pase. No sé si estará el video. Pero se le pregunta a una nena de 5 años, ¿y cuántos años tenés? Y, bueno, sí, tengo 5. Y después le preguntan sobre otra persona, ¿sí? Sobre un adulto. Bueno, ¿y cuántos años tenés? ¿Cuántos años tiene? Ponerle que diga 15, ¿sí? Y después le preguntan por una tercera persona, ¿sí?, que es mucho más alta. Acá se cuesta por ahí, tendría que tener un gráfico o algo. Bueno, ¿cuántos años tiene? Y va a decir que tiene mucho más. Es decir, interpreta la cantidad de años por la altura. Cuanto más alto es una persona, se supone que tiene más tiempo de vida, es más viejo. Con lo cual las categorías acá de tiempo y de espacio, ¿sí?, están, espacio por la altura, ¿no?, están mezcladas. La niña supone, de hecho dice, bueno, cumplí un año más, así que voy a ser más alta, o algo así era, no me acuerdo. Pero bueno, la idea es que confunde tiempo con espacio. Digo, puede ser una persona que sea más vieja y sea más petiza, sabemos que puede pasar. No tiene nada que ver una cosa con la otra, o por lo menos en los primeros años de vida sí, pero después ya no. Así que bueno, hasta acá estamos. ¿Qué hora es? Perfecto. Sí. Listo, sigamos. Después, ahora igual hoy, ya que tengo más tiempo, les voy a subir material. La idea no Hoy es tenemos matar... hasta 9:10. Hasta 9:20. Sí. No, Con respecto... No, 9:10. Hasta 9:10, oh, 9:10. perdón. Perdón, chicos. Ustedes avísenme cuando es así. Listo. Igual no sé a qué hora se cortará esto. Ya una vez que se corta, ya estamos. Les decía, sé que tienen mucho de otras materias y demás, así que les voy a subir un texto por ahí un poquito más formal a lo que están acostumbrados a leer, y después hay una serie que se llama Para Principiantes, que con respecto a Piaget está muy buena. Así que le voy a subir la parte esa para que se entienda bien, porque está ilustrado tipo historietas y lo explica muy bien. Bárbaro. Eso. Y con respecto a esto, la idea es que después de que lo terminemos de ver, no sé si saben, pero se extendió un poquito más el cuatrimestre. Dejó de ser trimestre, pasó a ser cuatrimestre, se está al 30. Bueno, la idea de esto era inicialmente que le iba a tomar un oral que organicen, y un poco va a ser así, que organicen en grupo de 3 o 4, de 4 personas, supongamos, para que cada uno hable un poco de cada estadio. No va a ser algo tan pesado como fue el parcial anterior, pero sí que cada uno puede dar una lección oral por Zoom, y de paso los otros compañeros lo escuchan. Así que cuando terminemos de ver estos estadios, que será, no sé, en 15 días más o menos, la idea es que ustedes lo puedan organizar y esa va a ser una lección, ¿sí?, con nota. Así que les voy a ir subiendo el material para que vayan repasando, pero ya les digo, se les va a resultar más aliviado porque van a tener que estudiar uno por grupo. Perdón, un estadio a fondo por grupo. Obviamente lo demás van a tener que saber porque les voy a hacer preguntas, pero que hagan foco bien en alguno. Bueno, dicho esto, seguimos, antes que se corte. Seguimos con el video.
Racionales aún no son capaces de razonar lógicamente acerca de la causalidad. Sin embargo, esto se contradice a continuación en el video. Hija, come. No quiero. Tienes que comer. Y no. Si no comes no vas a crecer. Igual yo quiero ser pequeñita. Pero verás, tienes que comer para que seas una niña muy grande. No quiero. Si no comes no tienes la muñequita. Lucas, Sí. no se escucha. Qué bajón. A ver, ahí lo corto y lo vuelvo a enviar. A ver, acá está el audio. Supuestamente estoy. A ver, acá. No lo escucho, sí. Movilizar a cualquier... Quieren saber las respuestas a ¿Acá toda escuchan? clase de preguntas. Es conocida como la etapa del niño. ¿Ahí lo escuchan? Sí. Sí, ahora Ah, sí. porque la parte anterior no había problema. Vamos a continuar con esta. Acerca de la causalidad. ¿Acá se escucha? Sin embargo, esto se contradice a continuación en el video. Hija, come. No quiero. Tienes que comer. Y no. Si no comes no vas a crecer. Igual yo quiero ser pequeñita. Pero verás, tienes que comer para que seas una niña muy grande. No quiero. Si no comes no tienes la muñequita. Eso. Asimismo, dentro del estadio preoperacional de Piaget se encuentran aspectos generales como: El primero es la comprensión de las identidades y categorización, dentro del cual los niños comprenden que muchas personas o cosas son las mismas aunque cambien de forma, apariencia o tamaño. ¿Quién soy yo? Muy bien. ¿quiénes son las que están en las fotos? Mi mami de pequeña y mi mami de grande. ¿Y las que están aquí? Bueno, ya no nos queda mucho tiempo más. Pero acá se empieza a ver cómo empiezan a armar las categorías, esto que llamamos conceptos. Hay una grande, puede haber alguien grande, puede haber alguien chico, ¿sí? Lo van relacionando a lo largo del tiempo. La idea de tiempo como que se va afianzando. La persona puede ir cambiando, ¿sí? Y va a ser la misma persona, ¿sí? Empieza a haber estabilidad o permanencia con respecto a la categoría de tiempo, ¿sí? Después lo vamos a ver un poquito más, pero para cerrar hoy, terminamos de ver el estadio sensorial. Por saco porque así los veo más caras, me es más fácil de hablar. Bueno, para cerrar hoy, vimos el sensorio motor que terminó con lo principal, digamos, que marca el término, es que consigue la construcción del objeto permanente y se empieza a consolidar en la función de representación, ¿sí? En todo este periodo, que va a ir de los 2 a los 6 años, se va a consolidar esta función de representación y va a iniciar el pensamiento intuitivo preconceptual. Cuando se logre ese pensamiento, cuando se avance al pensamiento conceptual, va a iniciar la siguiente fase, que va a ser alrededor de los 6 años. Entonces, la próxima clase vamos a terminar con esto del pensamiento preconceptual y vamos a seguir con el otro. Pero siempre tienen que tener como ejes ordenadores la cuestión de que se pasa de lo más sensible o de lo que puede captar por los sentidos a la capacidad de abstracción. Cuando lleguemos al último sentido, al último estadio, ¿sí? Al último periodo, el sujeto va a tener la capacidad de abstracción, es decir, de generalizar a partir de lo concreto, de pensar con elementos que no son concretos, ¿sí? La idea de abstracción, ustedes algo que es abstracto, lo usan familiarmente, la noción esa, ¿no? ¿Qué es algo abstracto? Oposición a concreto. Bueno, ¿sí? ¿Algún valiente? Algo que no está, que no podemos sentir, tipo, a través de los sentidos. Bárbaro. Bueno, Piaget va en esa dirección. Bueno, ¿cómo llegamos a manipular objetos que no existen, digamos, que no los podemos percibir,
o ni siquiera existen en los sentidos. La idea de amor, la idea de respeto, todas las ideas abstractas, que normalmente se las llaman así. Hay observables que uno supone que las prueban o las demuestran, pero en realidad no existen, uno no ve el amor caminando por ahí. Ve personas que actúan conforme a esa noción, pero bueno, la realidad es que no lo ve. Bueno, hasta ahí. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entendió? Bueno. Sí. Bueno, así que bárbaro. Bueno, creo que ya estamos, así que ya iríamos cerrando. ¿Alguna duda sobre algo o sobre, no sé, clases anteriores?